hace como 6 años atrás, más o menos, yo participaba por primera vez de un encuentro en un trabajo transpersonal y yo abrí un espacio interno importante, que como toda experiencia poderosa no se cierra rápidamente. Han arribado ustedes a la embajada del infierno. En nombre del Padre Lucifer y en el nuestro, os damos la bienvenida. Bienvenidos seáis. Entonces durante meses estuve en una serie de manifestaciones corporales y de sonidos varios. Eso fue tomándome parte del cuerpo. Y bueno, a punto tal de que escribía mi mano, mientras que nosotros simplemente contemplábamos cómo eso sucedía. Se hacían dibujos que nunca más voy a volver a dibujar, me parece, ¿viste? Dibujos muy especiales que inclusive estaban patas arriba, que cuando se terminaban, yo daba vuelta a la hoja y tenía claridad de eso, ¿viste? Tenía mucho que ver como con lo demoníaco, los sonidos eran estridentes, te producían una cosa extraña, ¿viste? Nos hallamos aquí, en el fondo de mi casa, la actual embajada del infierno en esta parte del planeta. Acá, en este mismo lugar, en el mes de mayo aproximadamente de 1980, me hallaba yo aquí, en esta huerta que ustedes ven. De pronto, me hallaba solo. De pronto sentí una voz que decía: si tú quieres conocer la verdad de la vida sobre este planeta, acércate a mí, que soy su regente. Te habla el Padre Lucifer y te he escogido, si tú quieres, para ser hijo mío. Consecuentemente te voy a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer. Bueno, dice, tú ahora tienes que empezar a pensar en servir al Padre Lucifer, pero también en pensar que a cambio de ello vas a obtener la suprema sabiduría sobre todo lo que ocurre en el planeta. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Y todo lo que el Padre Lucifer hace de las cosas, las plantas y los animales y los humanos de este planeta. Por supuesto que el saber eso ya lo pone a uno en una situación mucho más ventajosa con respecto a los demás seres humanos. No nos dejes caer en la tentación, ¿no? Primera manera en la que actúa el mal. ¿En qué consiste la tentación? La tentación consiste en algo que es malo, se le presenta al hombre como bueno. Entonces acá, un 24 de diciembre, fecha que me habían comunicado los gnomos, juré, por la memoria de mis antepasados, ser el Padre Lucifer y dedicarle a él toda mi vida, servirlo fielmente y obtener de él el reconocimiento a esa fidelidad. Bueno, además, hacer a mi paso por la superficie de este planeta
todo el bien que pueda a todos, humanos, plantas, animales, y asimismo el mal que deba para mí sustento y para mí, vamos a decir, desplazamiento por esta superficie terrenal, sin trepidar cuando tuviera que hacerlo. Si yo recibía un mal, debo devolverlo con otro. Primero, que el demonio es un ser espiritual y perverso. Segundo, quien niegue su existencia se saca de la existencia de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de la Iglesia. Tercero, que el demonio fue creado por Dios, pero como un ser bueno primero, y ahora, cuando está alejado de Dios, no es autónomo. El juramento, que yo lo hice bajo esta higuera por el hecho simple de tener una higuera en mi casa, si no hubiera tenido que buscar otro árbol, porque se hace abajo de un árbol, se hace después de haber bebido una cantidad de vino y comido algo que contenga sangre. Pueden ser morcilla, puede ser una entraña jugosa, pero siempre carne muerta de animales. El lugar de contactación con los espíritus de Lucifer es un lugar que por costumbre se le llama congal, en el cual están las dos figuras del padre Lucifer y la madre Bombagira, o sea, la esposa de Lucifer, también se le conoce como Escheva. Pero conjuntamente con eso, tenemos cosas naturales. El cráneo de mi madre terrenal. El cráneo de mi padre terrenal. El cráneo de un amigo entrañable de la casa, Roberto Scandrolio. Bueno, y dos víboras que son los condensadores en los cuales va a actuar las fuerzas infernales. Bueno, ahí, frente a un candelabro de 5 velas rojas encendidas, el adepto, cuando es adepto, yo ya esa etapa, cuando es adepto se sitúa ahí y llama a las entidades infernales para que intercedan ante el padre Lucifer. Al padre Lucifer se le molesta muy poco. ¡Alaba, padre Lucifer! ¡Alaba, madre Bombagira! ¡Salud, gran mariscal Neviros! ¡Comandante de las legiones infernales! Bienvenida a esta ceremonia en la embajada del infierno en esta parte del planeta a la gran duquesa Astarte, jefa de todas las entidades femeninas del infierno. A medida que eso empezó a emerger, yo sentía que miraba y que había otra visión que estaba viendo.
Y eso yo decía, yo estoy quedándome loca. Esa manifestación se hacía cada vez más rápida, más seguida y más amplia. Permanecía durante más tiempo. Entonces, como nosotros no teníamos mucha referencia, empezamos a buscar. Fui a la iglesia porque realmente sentía que no tenía salida, ¿no? Bueno, una experiencia que a mí como sacerdote me impactó muchísimo, ¿no? Fue la de una chica, ¿no?, de 27 años que hoy integra también nuestra comunidad parroquial, ¿no?, pero que llegó muy perturbada una noche en donde estábamos terminando de hacer dentro de la parroquia lo que era el seminario de vida en el Espíritu Santo. Espectáculo bastante desagradable, ¿no?, el que me tocó ver. Entonces comenzó como la primera parte del exorcismo, como la primera entrevista donde diagnostican quién es y te toman de la cabeza, evitando el contacto visual. Y bueno, le hacen preguntas. Entonces esa entidad estaba no solamente asustado, sino confundido. Entonces, bueno, era una situación, me toman en los brazos, quedo, en una situación muy trancada. Cuando empezamos a orar por esta chica, se volvía cada vez más violenta, más agresiva, estaba, bueno, en el piso, revolcándose, gritando, gimiendo, salían voces, ¿no?, que no era la de una muchachita, ¿no?, desafiándonos, ¿no?, una voz de una persona parecía de sexo masculino, decía, bueno, ustedes no me van a poder sacar de aquí, ¿no?, y se reía, se burlaba, ¿no?, pero nosotros seguíamos orando, y lo que me llamaba la atención es que tenía un gran rechazo hacia todas las cosas sagradas, ¿no?, cuando rociábamos con el agua bendita, ¿no?, o le hacíamos besar la cruz, gritaba, ¿no?, que le quemaba. Pero si vos a ese cuerpo, porque tiene su modificación, lo ves como enfermo, podés cortar la experiencia. Y llegó ella el sábado sin que nosotros la esperásemos. Estaba yo solo con un grupo de jóvenes teniendo la reunión semanal dentro de la parroquia. Esta chica llegó desconsolada, llorando, decía que escuchaban voces que la iban a matar esa noche. Yo traté de contenerla, y cuando la llevé a mi despacho se sentó, bueno, cayó nuevamente y empezó todos sus síntomas, ¿no?, que realmente esta vez era más espantoso. Me encontraba yo solo. Entonces lo que empecé es hacer oraciones, salmos que recordaba, oración espontánea, pidiéndole a Dios para que la libre también del mal. Y yo interiormente decía, no, pobre, esta chica está sufriendo muchísimo, yo no me voy de aquí, ¿no?, hoy hasta que esta chica no sea completamente liberada. Y estuve prácticamente 1 hora y media yo solo, orando, ¿no?, por esta chiquilina, y no sabiendo más nada que hacer. Recordé que en el bolsillo, ¿no?, de mi sotana tenía el rosario. Cuando saqué el rosario, recé el primer Ave María, ¿no?, se cortó todo. Entonces, cuando estoy parada en ese lugar del exorcismo, eso era muy malo, me daba mucho más miedo. Todo era miedo. Y con el miedo yo no podía ser yo, y no tenía mi libre albedrío para pararme y crecer. Y bueno, viajé a Buenos Aires y trabajé
con la respiración holotrópica. Lo que sucedió es que ese espacio donde yo había llegado se abrió más, y al abrirse más es como si fuera una herida, drenó. Al drenar, esa energía pudo también salir al exterior y colocarse. Yo lo que siento es que a través de esta técnica de la respiración holotrópica, como quizás a través de otros espacios, vos te apoderás realmente de tu capacidad. Mientras que en esto del exorcismo queda a que el otro te hace, te saca, te pone, y en definitiva vos no terminás de hacerte nunca responsable de cómo dejás entrar lo que dejás entrar. En esto de la respiración yo llegué como un medio camino, abrí un espacio en donde hay a nivel muy sutil entidades que mueren, pero que la energía queda a medio camino. Es exactamente eso. En ese espacio había otro ser, y este ser, que se llamaba Jacob, tenía una época más o menos del 1800, una cosa así, me fue enseñando a través de la lectura, de la escritura automática, quién era. En la medida que yo calmaba mi miedo y él calmaba su miedo, nos podíamos comunicar y entender. Y había cosas que se sabían por una forma diferente, no que decírtelas, sino que él te podía hablar y yo podía escuchar, pero no con las palabras, ¿no? Como si hubieran otras posibilidades de lenguaje. Y entonces ahí estuvo bárbaro, porque en un momento toda la caracterización que yo veía, que yo sentía, se dio vuelta, y como algo maravilloso, esa cara de diablo, demoníaca mejor dicho, tenía del otro lado la cara de Dios. Para mí así fue como una cosa de mucha sanación, entender que Dios y el diablo son la misma cosa, que todo depende de dónde te parás, que el mal y el no existen separados de, y que Dios y el diablo existen en mí como en cada una de las personas que me rodean, y que todo depende cuando los quiero ver como diablo, cuando los quiero ver como dioses.